Porque además ahora tenemos que saludar a Esperanza Aguirre, que está ya al otro lado de la cámara. Doña Esperanza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Creo que esa sonrisa de satisfacción no es por el balance del debate de investidura. Bueno, yo la verdad es que no he podido seguir todo el debate de investidura, pero sí, en fin, tengo una opinión sobre él que si les parece bien, pues se la doy. Me encantaría, porque eso es lo que estamos esperando escuchar, efectivamente. Sí, bueno, a mí me parece que Pedro Sánchez y cualquiera que quiera presentarse a la investidura presidente del gobierno debe de poder contar con apoyos suficientes, y para ello lo primero que tiene que hacer es tratar de atraerse los votos de personas, los líderes de los otros partidos que no son el suyo. Con 123 escaños, por mucho que diga la señora Carmen Calvo que es una mayoría holgada, la verdad es que es una mayoría muy exigua, tanto que son los mismos que tenía Mariano Rajoy y que ni siquiera se presentó. Si Pedro Sánchez de verdad no tuviera afición a tener ese gobierno Frankenstein con Podemos, con los independentistas catalanes, con los de Bildu, en fin, con todos esos que en realidad son anticonstitucionales, que están en contra de la monarquía y en contra de la Constitución, pues Pedro Sánchez hubiera buscado el apoyo del PP y de Ciudadanos. Y él dice que es que se tienen que abstener, que nos tenemos que abstener porque sí. Yo dije hace tiempo que a mí no me parecería mal que el PP se abstuviera, siempre que se consiguieran una serie de cuestiones fundamentales, como la garantía de la unidad de España, el no hacer cesiones a los golpistas, por supuesto el que haya una política económica ortodoxa, que no se gaste más de lo que se ingresa, que se bajen los impuestos siempre que se puedan, en fin, una serie de cuestiones fundamentales que serían las que harían posible que se hiciera o un voto a favor o una abstención, pero que tengamos que votar a Pedro Sánchez porque sí, pues eso a mí no me parece que sea posible. De hecho, estoy segura que el gobierno Frankenstein, por mucho que hoy haya parecido que no, en la segunda vuelta va a salir apoyado por los mismos que le apoyaron en la moción de censura contra Rajoy. Doña Esperanza, le pregunta a Julio Ariza. Qué bien la veo, doña Esperanza. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Me alegra mucho saber de usted y verla también en tan buena forma. Supongo que le habrá sorprendido tanto como a mí el distinto trato que se da políticamente en España a unos tipos como los de Podemos, que son los hermanos, no sé si mayores o pequeños, de Maduro, de Chávez en Venezuela o de Castro en Cuba, es decir, aquellos que son los peores enemigos posibles de la libertad personal y tantas veces de la vida de las gentes. De la libertad y de la prosperidad. Tenga usted en cuenta que no solamente es que la libertad esté pisoteada y los políticos estén en la cárcel, es que han conseguido convertir el país más rico de América en un lugar donde la miseria y la pobreza hace que estén peor que en Cuba. Me decía un amigo venezolano que a ellos les decían, no, esto de lo de Cuba no puede ocurrir en Venezuela. Dice, no puede ocurrir, no, estamos peor que en Cuba. Y encima, tanto que hablan de la invasión extranjera, pues resulta que lo que hay son, no sé cuántos miles, pero creo que 40.000 militares cubanos que son los que llevan prácticamente allí el poder y la policía política. ¿Y qué cree usted que puede pasar en una España con un gobierno en el que haya personajes de esta calaña, en el que los de Podemos tomen posiciones en el propio gobierno como ministros o como secretarios de Estado? Fíjese usted que a Pablo Iglesias le han hecho, como dicen ellos, dar un paso a un lado, bueno, un paso atrás. ¿Por qué? Pues porque es obvio que en un gobierno de un país europeo no puede haber un personaje como Pablo Iglesias, pero van a poner a la Corpuscaya esta, que es como la Elena Ceausescu, parece ser, no sé si al final será así o no. A mí lo que me parece es que los comunistas en el gobierno son un drama. Los comunistas son un drama en general, pero en el gobierno de un país occidental, de un país europeo, de un gran país como es España, son un drama espantoso. Señora Aguirre, le pregunta a José Ramón García Hernández.
Buenas noches, presidenta. Soy Joserra. ¿Qué tal estás? Muy bien, Joserra. No, porque con el nombre completo casi no sabía quién eras. Casi me pongo firme yo. Y no sé si has tenido ocasión de ver el brillante y vibrante discurso de Pablo Casado y qué es lo que te ha parecido a ti. No lo he podido leer, pero lo que he podido escuchar y los titulares y los teletipos que he podido leer es que no he podido dedicarle tiempo porque estoy aquí al cuidado de mis 7 nietos y eso te aseguro que es un trabajo de tiempo completo. Pero en fin, me ha parecido que Pablo ha estado muy bien porque lo que ha venido a decir es, bueno, nos ha usted dicho, nos ha usted señalado las 6 líneas maestras de lo que va a ser su gobierno, pero nos ha dado los titulares. Lo que no nos ha dicho es qué va a hacer en materia de educación o qué va a hacer en las otras 5 materias de las que ha hablado. Es que es muy importante que diga el qué, con el titular no basta. Si resulta que va a acabar con la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos o con la posibilidad de que haya unas mediciones objetivas, no les llamen exámenes, pero que les llamen evaluaciones, pues no es lo mismo que si va a hacer exactamente lo contrario. Y lo mismo en las otras materias. La transición ecológica. ¿Qué es transición ecológica? Que nos diga qué es lo que va a hacer y no nos lo ha dicho. Por eso yo creo que Pablo ha dicho, bueno, es que en esas 6 líneas estamos todos de acuerdo, pero es que eso no es suficiente para pedir el apoyo a una investidura. Hay que explicar un poco más. Doña Esperanza, le pregunta a Nuria Val. Buenas noches, doña Esperanza. ¿Qué tal, Nuria? Se ha olvidado, entre comillas, Pedro Sánchez de hablar de Cataluña. ¿Qué planes piensa que puede tramar ahí con Podemos para Cataluña? Pues fíjese, se le ha notado muy molesto a Pedro Sánchez, parece ser, ¿verdad? Yo no he tenido oportunidad de verlo en directo, pero parece que estaba molesto cuando Pablo Iglesias le hablaba de la cuestión catalana y del diálogo y que los presos políticos, en vez de los políticos presos, parece que estaba molesto Pedro Sánchez. Yo no lo he podido ver y no lo puedo juzgar, pero lo que sí sé es que Cataluña es el mayor problema que en este momento tiene España, que es un problema no solo de España, sino que es un problema europeo y de hecho por eso en general los países europeos nos han apoyado ante esta absolutamente ilegal secesión, es decir, no pretender como se pretendió en el mes de septiembre del año 17, que es que se habían hecho unas leyes de desconexión. No, se pueden hacer leyes de desconexión, pero hay que hacerlas dentro de la Constitución. Lo que no se puede hacer es un brindis al sol. Como tengo mayoría, pues legislo lo que me da la gana. No pueden hablar los diputados de los otros partidos políticos, voy a cercenar sus derechos y lo que voy a hacer es plantear que la monarquía española ya no forma parte, que Cataluña ya no forma parte de la monarquía española porque Cataluña es una república. Esto es un disparate y, como dicen muy bien todos los tratadistas, los golpes de Estado no tienen por qué ser con metralletas y disparos. Los golpes de Estado son sencillamente atentados a la legalidad y deseos o decisiones sobre un cambio de régimen de forma ilegal. Y eso es exactamente lo que se ha hecho. Y encima ha habido violencia, porque ha habido violencia, no violencia, digamos, de disparos, pero una violencia moral verdaderamente tremenda que se ha escuchado en las declaraciones de todos los que han estado como testigos en el juicio del Procés. Le pregunto ahora a Javier Horcajo. Muy buenas noches. Bueno, pues además entre las extravagancias y los errores de Pedro Sánchez hay una cosa que a mí me parece de lo peor, de lo más grave por lo menos, y es que en un momento de la presentación de su investidura dice que hay que corregir la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán. Entonces, claro, cuando todos estamos temiéndonos que quiera corregir la sentencia del Supremo indultando a los que dieron el golpe de Estado presuntamente, pues resulta que esto entenderá que jamás en la vida se ha visto a alguien que pretenda la investidura de presidente del gobierno anunciando que si la consigue va a intentar corregir una sentencia del Tribunal Constitucional. Es absolutamente insólito. Todo ello es un disparate. A mí me ha parecido oír de lejos que él estaba de acuerdo con el recurso del Partido Popular, pero ahora resulta que ha dicho también que quiere corregir la sentencia. No lo sé, no lo he escuchado, pero me parece todo ello un disparate.
Una última pregunta le querría hacer, además de agradecerle que haya estado con nosotros al cargo de sus 7 nietos, que les mandamos un abrazo a todos ellos. Esa pregunta es la siguiente. Me da la impresión de que usted da por hecho de que hay, sea ahora o sea en septiembre, gobierno del Neofrente Popular, por así decir. Yo creo que va a ser en la segunda votación. Y sin neo. ¿Por qué va a ser neo? A mí me molesta que me llamen neoliberal. No, esto es el Frente Popular, que no otra cosa era el Frente Popular, que así se autodenominaban ellos. El Partido Socialista, el Partido Comunista, los independentistas y en este caso los de H. Bildu, los que ni siquiera han reconocido que los crímenes que han cometido han sido el mayor daño que se le ha hecho a España en estos años de democracia. Doña Esperanza, ¿y cree usted que hay una alternativa, visto que hay una opinión mayoritariamente de izquierda, centroizquierda en España y la mayor parte de los medios de comunicación, bueno, la inmensa mayoría, dándole... La mayor parte de los medios de comunicación, sí. No, en los periódicos hay pluralismo, en las emisoras de radio también hay pluralismo. Donde no hay pluralismo es en las televisiones, aunque estén ustedes y otras muy loables excepciones. Pero en las grandes emisoras de televisión nacional es que no hay ni un informativo, ni una serie, ni un programa de entretenimiento que defienda valores y principios del centro derecha liberal. Pero eso de que España es de izquierdas es que no es así. De hecho, si el Partido Popular y Ciudadanos se hubieran presentado en coalición, no digo yo que se integraran en un único partido, en aquellas circunscripciones que tienen que reparten pocos escaños y por tanto donde se pierden los votos de los que no son mayoritarios, parece ser que hubiéramos obtenido 188 escaños. Por lo tanto, y no digamos ya, si fuéramos en coalición también con Vox, es que como yo no considero que Vox sea extrema derecha, considero que es un partido que está a mi derecha, del que me separan algunas cosas, pero me unen muchas otras. Entonces, yo creo que es una lástima que no hayamos ido en coalición, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, las que reparten pocos escaños. Creo que las elecciones andaluzas quizá fueron un espejismo, porque allí las circunscripciones más pequeñas, que creo que son Jaén y Huelva, pues reparten 11 escaños y por lo tanto no se perdieron los votos. Pero bueno, es que en el conjunto de España o cambiamos la ley electoral o sigue habiendo unas provincias en las que los escaños valen mucho más que en otras. Ante un proyecto de gobierno, digamos, que se consolidara la idea de, iba a decir reformar, derruir, como usted lo quiera llamar, el actual sistema constitucional por parte del nuevo Frente Popular, ¿usted propondría formalmente esa coalición abiertamente electoral, preelectoral, PP-Vox e incluso Ciudadanos, si se dejara? Yo propongo la coalición preelectoral en cualquier caso. Gracias a Dios y a la propia Constitución, el sistema democrático que nos hemos dado los españoles no se puede derribar si no se tienen unas mayorías muy cualificadas que no tienen en este momento. Luego, por lo tanto, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que simplemente con tener ministros comunistas en el gobierno, pues la libertad y la prosperidad en España peligran. Esa misma ley de memoria histórica de la que dice Pedro Sánchez, que ya está bien que no se pueda saber quiénes son los que están en las cunetas, yo estoy muy de acuerdo en que se sepa dónde están nuestros antepasados asesinados. Claro que sí, pero ¿qué tiene eso que ver con que no pueda uno tener una opinión sobre que el asesinato de Calvo Sotelo, como dice muy bien el libro de Juan Simeón Vidarte, lo perpetraron la Guardia, los escoltas de uno de los líderes, en concreto de Indalecio Prieto, el del Partido Socialista? Juan Simeón Vidarte, socialista, por cierto, responsable de la Caja de Reparaciones. Sí, señor. Sí. Y sin que no pueda uno opinar, sin que la señora Calvo nos llame bonitas, que el feminismo no es cosa del socialismo. Si hubiera sido por ellos, nunca las mujeres hubiéramos votado, o por lo menos hubiéramos tardado mucho más. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias. Un beso para los 7 nietos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.